En este video identificaremos los géneros de la prensa, que son aquellos textos publicados con el fin de transmitir algún tipo de información u opinión vinculados a hechos de actualidad y de interés público. Es así que los géneros de la prensa se clasifican en macrogéneros, los cuales son la información, que a su vez se subdivide en información breve, información común e información múltiple. Mientras que el reportaje se subdivide en reportaje objetivo, reportaje interpretativo, entrevista informativa, entrevista retrato o de personaje. Asimismo, la crónica se subdivide en crónica local y crónica temática. Por otro lado, tenemos el género de opinión, que se subdivide en editorial, artículo, columna y crítica. Ahora, para entender de manera más sencilla y detallada, identificaremos cada género en el diario El Trome. Comenzaremos con el género de información. En primer lugar, tenemos la información breve, que es, como su nombre lo indica, información resumida de temas de menor importancia, que se inserta en cualquier página interior de un periódico, en una sola columna. En Trome podemos encontrar esto en la página 9, Virus es misma gripe española, información breve, bastante corta. En segundo lugar, la información común, que trata de un asunto concreto de la actualidad, no cuenta con ningún añadido ni texto complementario, y la implicación del autor es mínima. En la página 12, bajo el titular Coronavirus se llevó a Moisés Mamani, podemos ver un ejemplo de esto. Por último, la información múltiple, que está formada por varias informaciones conectadas entre sí, que se publican en una misma página y se refieren a un mismo asunto. Por ejemplo, en la página 9, reuniones y pichangas están prohibidas todos los días. Es un claro ejemplo de información múltiple. Ahora identificaremos el género del reportaje. En primer lugar, tenemos el reportaje objetivo, también denominado estándar. Aunque su función básica es interpretativa, está escrito con un estilo poco creativo. No es muy extenso, profundiza poco y apenas analiza los hechos. Comerciantes de polvos, ubicada en la página 12, es un claro ejemplo, ya que si bien nos muestra las causas y consecuencias, no profundiza a un nivel detallado. En segundo lugar, tenemos el reportaje interpretativo, también llamado en profundidad o gran reportaje. Aporta antecedentes, contextualiza, analiza los hechos hasta llegar al fondo, prevé su alcance o posibles consecuencias y cuenta no solo lo que pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontece. Los diarios impresos, ubicados en la página 12, se considera un ejemplo porque quien lo narra se encarga de dar a conocer el tema de gran interés. Además, profundiza al inicio de la narración, haciendo un antecedente de que el peruano sigue prefiriendo medios tradicionales. En tercer lugar, está la entrevista informativa, que recoge las declaraciones que hacen sobre un hecho de actualidad personas implicadas o bien personajes conocidos. En la noticia, Perú firmará convenios con 5 laboratorios, se muestra las declaraciones de un hecho de actualidad, que es la actual pandemia. Por último, la entrevista literaria o de creación. Esta da a conocer la personalidad del entrevistado, con un lenguaje más literario y una mayor libertad formal. No recurre al clásico pregunta-respuesta, sino que reproduce las declaraciones del entrevistado entrecomilladas. Magali, la pandemia nos golpea día a día, es un ejemplo de entrevista literaria, porque se nos da a conocer la actitud, la personalidad de Magali frente a la circunstancia que está atravesando el Perú. Además, cualquier declaración dada por esta está entre comillas. A continuación, tendremos los subgéneros de la crónica, iniciando con la crónica local, que son realizadas por periodistas desplazados como corresponsales o enviados especiales, que cubren determinados acontecimientos puntuales como conflictos bélicos, cumbres, debates parlamentarios, etc. En la crónica, Los vamos a votar del Perú, nos narra de forma ordenada los acontecimientos sucedidos sobre el brutal ataque a 6 fiscalizadores ocurrido el último jueves. Ahora, la crónica temática o deportiva, que informa sobre el hecho a la vez que lo valora. El autor suele ser un periodista especializado que presencia un hecho de principio a fin, lo que le permite narrarlo y expresar sus opiniones. Con el título Los aplastaron como una pulga, el cronista relata cómo fue la derrota que el equipo de Barcelona tuvo contra el Bayern Múnich en un contador de 2-8 respectivamente. Además, se puede interpretar la valoración y juicio del cronista solo con empezar a leer la noticia, pues emplea palabras como humillar
y ridiculizar. Finalmente, tenemos los subgéneros de opinión. En primer lugar, la editorial, que refleja la información del diario respecto a un hecho y suele ser escrito por el director o una persona con alto grado de responsabilidad. Sin embargo, en el caso de Trome, no posee editorial. Por ello se sacó el ejemplo de El Comercio, el cual trata una editorial informativa, debido a que explica el hecho noticioso de debida importancia. En segundo lugar, el artículo, que es un escrito de muy variado y amplio contenido, en el que se interpreta, valora o explica un hecho actual. Se tiene como ejemplo, niños aprenden con juegos educativos. En tercer lugar, la columna, que es un artículo de lugar y periodicidad fijos de publicación, firmado, con título generalmente a modo de identificación que expresa opiniones personales sobre personas o eventos determinados y sirven de complemento de información. En el caso de un ejemplo, Trome no cuenta con una columna propiamente dicha, por lo que se tomó el ejemplo del diario La República. Bajo el título ¿Cómo va el COVID cambiar el mundo?, Augusto Álvarez emite sus opiniones acerca de esta pandemia. Y por último, tenemos a la crítica, que es un tipo de artículo periodístico que da cuenta a la vez que valora un evento de los llamados culturales. Trátese de la aparición de una obra científica, literaria o del estreno de un espectáculo, y que se publica en el diario con intención de orientar. Nuevamente, el Trome carece de críticas realizadas por sus propios redactores, por lo que se tomó como ejemplo al diario El Comercio, específicamente la sección que Sebastián Pimentel redactó sobre la película Lost, catalogándola como una película interesante, pero que pasa desaprovechada por su director.